Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Queridos Connectors, a mí me da un enorme gusto recibir en cabina nuevamente a Ricardo Garza. Él es cofundador de la Desprogramación Evolutiva. Y como el día de hoy es el Día del Trabajo, qué mejor que hablar de los trabajos de reparación. Los trabajos de reparación en el inconsciente. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Hola, Bienvenido. Hola. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con los Connectors. Y bueno, encantados para poder compartir información que estoy seguro que le va a servir a muchísimas personas. Perfecto. A ver, dime, ¿qué es esto de los trabajos de reparación? Muy bien. ¿Son como los de la casa, que los tenemos que hacer cada tanto para evitar que se nos caiga encima? No precisamente. Fíjate que los trabajos de reparación van relacionados tal cual y concretamente a la parte inconsciente de nosotros y están diseñados para cumplir una función muy específica del clan. Recordemos que el inconsciente siempre alberga información de origen heredado, el cual se presenta en nuestra vida y tiene una función muy específica. Y también recordemos, por ejemplo, que el inconsciente determina mi pareja, mi profesión, la cantidad de dinero que gano, los amigos que tengo. Entonces, basado en esto, se han descubierto ya actividades que tienen ciertas características. ¿Y cuál es la característica principal? Porque vamos a hablar de qué significa cada trabajo. Y aquí es importante saber que no todo mundo que trabaja aquí se considera trabajo de reparación. Tiene 3 características principales para considerarse trabajo de reparación. Me encanta lo que hago. No gano lo suficiente, es decir, gano poco. Y no me puedo dedicar a otra cosa más que a esto. Cuando esto sucede, en el inconsciente podemos encontrar que es un trabajo de reparación. Y aquí vamos a encontrar entonces qué profesiones estoy yo haciendo para poder sanar a mi clan. Y es maravilloso cuando encuentras la información y te das cuenta entonces que estás en un programa y que estás atorado y que no avanzas y que quizás no puedes crecer más ni económica ni profesionalmente porque estás atorado en un ciclo para poder sanar ciertas historias del clan familiar. Perfecto. A ver, nada más, repíteme cuáles son los 3 factores que tienen que tener para hacer un trabajo de reparación. Que te gusta mucho tu trabajo, pero que no ganas bien. Exacto. Y que por alguna razón no puedes hacer otra cosa. Exactamente. Ya cuando nos encontramos en eso, porque vamos a tocar temas que son muy generalizados, por ejemplo, el maestro, el contador, y ese tipo de trabajo va a decir, ay, yo no es cierto, porque yo estoy muy bien. Ah, muy bien. Pero solamente si tienes estas 3 características, se considera trabajo de reparación y ese es lo que tenemos que analizar en nuestro árbol familiar para ver por qué estamos viviendo esto y para qué lo estamos viviendo. O sea que cuando dices un trabajo de reparación, lo que estás diciendo es que estamos reparando algo que sucedió o algo que hicieron o que no hicieron algunos de nuestros ancestros. Así es, el punto es que nos dejaron una herencia que no es una herencia económica precisamente. Claro, estamos llenos de herencias, de vivencias de los ancestros. Si ustedes analizan, por ejemplo, hace ratito mencioné las áreas en las que el inconsciente toma el control, que es pareja. Yo nunca elijo a mi propia pareja, la elige mi inconsciente, basado en mi historia familiar. Hijos, ¿cuándo los tengo? ¿A qué edad los tengo? ¿Y cuántos hijos tengo? Lo determina mi inconsciente. Profesión, ¿a qué me dedico? La cantidad de dinero que gano y con quién me junto, quién me rodea. Todo eso está determinado por el inconsciente. No son temas que tengamos el libre albedrío de estarlos eligiendo. Y esto sucede porque nuestro inconsciente viene diseñado para la supervivencia. Yo voy a sobrevivir si hago esto. Y se llama reparación, no porque en realidad esté reparando algo. Esa era mi siguiente pregunta. Sí. ¿Y qué estamos reparando? Sí, en realidad no es que estemos reparando algo, sino que el inconsciente se asegura que lo que vaya a suceder, lo que sucedió que causó mucho dolor, en las siguientes generaciones quede cubierto. Por ejemplo, una persona que trabaja como contador o como persona de seguros, o como administrador de empresas, que cumpla con las características de trabajo de reparación, vamos a encontrar sí o sí en su historia, y nunca falla, encontramos en su historia familiar personas que perdieron toda la fortuna, todo el patrimonio. Entonces te das cuenta y dices tú, es que estoy en una terapia porque quiero mejorar mi economía, lo primero que reviso es vamos a ver tu trabajo de reparación. Si estás en un trabajo de reparación, ganas poquito, sí. ¿Te gusta lo que haces? Me encanta. ¿Te puedes dedicar a otra cosa? No, ya lo he intentado y no puedo. Ah, ok. Entonces en tu familia alguien perdió todo su patrimonio. Ah, sí, cierto. Tiene un abuelo que lo estafaron, quitaron todas sus tierras. Y te vas dando cuenta que esta persona viene a asegurarse que nadie en su familia y externos también vuelva a tener una pérdida porque venden los seguros o administran toda la fortuna. Y es maravilloso cuando te das cuenta, sanas el inconsciente y puedes dedicarte a lo que tú quieras o de eso mismo ganar muchísimo más dinero. Wow. ¿Nos podrías dar otros ejemplos Claro de lo que podría sí. ser un trabajo de reparación? Claro que sí. El docente, que fue mi caso durante muchos años, yo fui maestro, me encantaba lo que hacía, pero ganaba un poquito y me sentía obligado a estar ahí. Cuando eres maestro, generalmente hay una frustración de un miembro del clan, de alguien que no pudo estudiar. Quiso haber estudiado y no lo logró. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo me garantizo que todos puedan estudiar. También sucede mucho
porque son dos líneas de investigación. Otra es, alguien no pudo tener hijos, entonces yo tengo simbólicamente para mi inconsciente que cuidar a muchos niños. Entonces, aquí te vas dando cuenta entonces, si tú cumples con los requisitos para hacer un trabajo de reparación, revisa a tus ancestros si esto de aquí te coincide. Se me ocurre una, a ver si le doy. Las personas que trabajan en los servicios médicos, ¿será que algunos de sus ancestros a lo mejor dañaban a la gente y entonces ellos están reparando, ayudando a la gente? Más que haber dañado a alguien, viene sobre una necesidad propia del clan. Alguien quizás perdió la vida sin atención médica, o les quedó muy lejos, o nunca llegó un médico. ¿Me explico? Estamos basados en el sufrimiento del ancestro, que me dice, ok. No en los actos del ancestro. Exactamente, no en los actos del ancestro. En este caso no. Hay otras cosas que sí. Por ejemplo, cuando hay fraudes, se va a ir repitiendo y te puede tocar. Siempre un programa se presenta en dos polaridades. ¿Hago exactamente lo mismo que el ancestro o hago exactamente lo opuesto? No hay nada en medio cuando tienes el programa. Si tú tienes capacidad de decisión, no tienes el programa. Entonces, por ejemplo, una persona que comete, por ejemplo, un fraude en los ancestros, ¿me pueden defraudar a mí en la siguiente generación o puedo yo también ser defraudador? Entonces, tenemos siempre las dos posibilidades de polaridad. Y aquí no, aquí es una acción que sufrió el ancestro, entonces yo me encargo de que jamás nadie en mi familia lo vuelva a sufrir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las artes? Porque está hasta el dicho de te vas a morir de hambre. Y bueno, en las artes hemos visto a muchos personajes que sí se vuelven millonarios, ¿no? Sí. Pero también hay muchos otros que aman lo que hacen. Sí. ¿No? Ganan poco porque Sí. no han podido despegar y quieren seguir haciendo eso pues porque Claro. también aman lo que hacen. Sí, artes y belleza. Las personas que se dedican a la belleza y al arte, que cumplen con los requisitos, es importante que sepan que están tratando de embellecer el clan. ¿Qué sucede con estas personas? Por ejemplo, las personas que arreglan la imagen personal o hacen arte. La vida fue muy fea para mis ancestros, ¿sale? No había nada lindo, era todo monótono o era mucho sufrimiento. La siguiente generación habla de paz, de tranquilidad, belleza y comienzan a mejorar la vida de la percepción de belleza del clan familiar. ¿Hay otros ejemplos de algunas otras profesiones con las cuales haya este tipo de situaciones inconscientes? Sí, claro. Por ejemplo, las personas que se dedican a comunicólogos, comunicaciones, estamos viendo personas que problemas de comunicación, que no había comunicación correcta en su familia, que sus papás no se hablaban entre sí, los hijos con los papás con los abuelos. Muchos problemas de comunicación cuando es trabajo de reparación. Cuando haces algo que realmente te gusta y te va bien económicamente, no aplica para trabajo de reparación. Por ejemplo, psicología o cualquier área para temas de salud mental, igualmente. Tiene que haber sí o sí alguien que haya sufrido problemas mentales o problemas de desequilibrios emocionales en la familia a un grado muy fuerte, que haya generado mucho dolor en la familia, y es entonces cuando la siguiente generación o en alguna de las siguientes generaciones vas a encontrar que se dedican a eso. La pregunta del millón, ¿cómo se repara? Porque solo con darte cuenta de que sucedió eso con tus ancestros y con reconocerlo, ¿ya está solucionado o hay que hacer un trabajo aparte? Hay que hacer un trabajo aparte, pero aquí es importante considerar algo. La palabra reparación no está bien aplicada. O sea, se llama trabajo de reparación, pero no se debería de llamar no, así. Tenemos reparación y tenemos repetición, que son las dos polaridades del inconsciente. Cuando estamos hablando de repetición, hacemos exactamente lo mismo. Cuando estamos hablando de reparación, hacemos exactamente lo opuesto o lo que se necesita. Para poder realmente sanar y trascender y para poder acceder a mi libre albedrío, yo en realidad debo de sanar el conflicto que estoy viviendo, es decir, tener una transición del conflicto a mi beneficio. Entonces, cuando nosotros realmente hacemos el cambio, lo que hacemos ya es sanar al clan familiar. ¿Cómo se hace un cambio así? ¿Cómo podemos encontrar una respuesta para esto? Aquí es súper importante saber que todo está a nivel epigenético, que es un tema celular, está en el cuerpo. No es un problema mental, porque todo el mundo échale ganas, no está en la mente. Está en las células del cuerpo, que es lo que nosotros definimos en la programación evolutiva como el inconsciente. En la parte inconsciente están las decisiones. Si yo logro darme cuenta, me ayuda muchísimo. Pero también tengo que hacer trabajos para poder liberar la información que va relacionada al clan familiar. Tengo que hacer un esfuerzo por generar un aprendizaje. Fíjate, algo que le va a servir mucho a la gente. Mi inconsciente me va a repetir cosas mías de mi infancia que no superé y de mis ancestros para yo tener una vida equilibrada según mi inconsciente. ¿Por qué pasa esto? Porque no he aprendido. Si aprendo la lección de lo que pasó, mi inconsciente me va a liberar de mi tarea. Y esto es lo que podemos llamar el destino.
Yo estoy predestinado, sí, sorry. No es muy lindo decirlo, pero yo tengo una fase de predestino en donde si yo ya tomo conciencia, tengo un aprendizaje y cambio mi percepción y cambio mi pensamiento, entonces sí, vamos a poder generar un avance en mi vida. Tenemos que ir a un corte, Ujú. pero hace rato dijiste una palabra que me parece que es la palabra mágica, libre albedrío, Sí. ¿no? Nos han dicho desde pequeños que todos tenemos un libre albedrío, pero cuando yo escucho de ti que nuestras relaciones, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestro dinero, o sea, nuestra vida depende de nuestro inconsciente, entonces no tenemos nada de libre albedrío. Tenemos como 10%. Y es bien poquito, Sí. ¿no? De cualquier cosa que tengamos en la vida, si pensamos en nuestro 10%, es realmente muy, muy poco. Ajá. Me gustaría que al regreso hablemos de cómo podemos tener nuestro libre albedrío, cómo Claro, lo recuperamos, cómo claro lo que sí. hacemos, porque finalmente eso es lo Ujú. que todos queremos, tener la posibilidad de elegir una pareja que sea la pareja que queremos, la pareja Claro. con la que queremos crecer, no una pareja que nos haga la vida miserable, Ujú. que nos duela, ¿no? Y lo mismo Sí. con cada una de las áreas de nuestra vida. Así es. ¿Te parece si regresamos con eso? Encantado. Perfecto. Nosotros somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en el 102.5. Regresamos. Ya estamos de regreso platicando con Ricardo Garza, cofundador de la desprogramación evolutiva. Estamos hablando sobre los trabajos de reparación, sobre aquellas situaciones en las que una persona tiene un trabajo que le gusta mucho, pero que no gana buen dinero, pero que no puede irse de ahí, no puede cambiar de trabajo. Y le dejé una pregunta antes del corte porque nos estaba mencionando el libre albedrío. El libre albedrío, en todo caso, tú corrígeme si estoy equivocada, sería poder hacer lo que a uno se le pegue la regalada gana. Totalmente. Y uno cree, por lo menos ese era mi caso, y me parece que habrá muchas personas que les parezca lo mismo, que cuando somos niños queremos ser grandes para hacer lo que se nos pegue la gana. Y cuando somos grandes nos damos cuenta que no podemos hacer lo que se nos pegue la gana porque nuestro inconsciente tiene cierta información nuestra y de nuestros ancestros que están rigiendo nuestra vida en las áreas de pareja, amigos, dinero, trabajo, o sea, en todo. La pregunta del millón. ¿Nos tenemos que ganar la libertad para poder tener libre albedrío? Así es. Mira, es bien importante entender primero la base fundamental. La base fundamental siempre va a ser la epigenética. Entonces, nosotros venimos, al igual que las plantas, los insectos, los animalitos, venimos con una programación inconsciente. ¿Cómo es que el árbol sin un cerebro produce o quita hojas o les cambia el color y no hay un cerebro que tome una decisión porque ¿qué es en sí la epigenética? Es cuando nosotros reaccionamos ante el ambiente. Y eso lo hacen todos los seres vivos. Nada más que es muy poco difundido. Pasa lo mismo con nosotros. Cuando nosotros tenemos una experiencia de vida, vamos a reaccionar de una forma en automático, a como el arbolito, a como la planta, como el animalito que recién nace y ya puede comer de mamá. ¿Y dónde lo aprendieron? De ningún lado, porque viene la epigenética. Son aprendizajes previos. Y nosotros venimos en clan familiar. Cuando venimos en clan familiar es que venimos en grupo. ¿De dónde vamos a sacar mi aprendizaje? No de la familia del expresidente, sino de la misma estructura que yo tengo. Entonces, todas mis decisiones y comportamientos van a estar basadas en eso. Por ejemplo, en un caso muy claro de pareja. Si yo quiero tener una estructura, una persona, un cierto tipo de pareja, pero en el clan familiar se puso como aprendizaje, porque para el inconsciente lo primero que tenemos que saber es que son 5 puntos que me va a pelear el inconsciente y que lo va a predominar, que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Ciclo de la vida. La parte cumbre del inconsciente es la reproducción para poder que siga la especie. Mis deseos y mis necesidades son irrelevantes para el inconsciente. Eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Cómo hago la reproducción? Basado en cómo se ha reproducido mi familia. Soy medio biológico, pero bien, así esa es la realidad. ¿Qué sucede entonces? Que si en mi familia se ha dictaminado por generaciones que los hombres o las mujeres con las que yo tengo familia son agresivos, alcohólicos, mentirosos o mentirosas, cualquier conflicto, ese es el tipo de hombre que yo necesito, es el tipo de mujer que yo necesito. Por eso en mi familia todos los hombres son iguales, claro. Todas las mujeres son iguales, por supuesto, porque venimos de la misma información. Y si ustedes hacen un análisis propio, van a encontrar que es cierto. Entonces, ¿qué se me va a acercar? ¿Qué va a llegar a mi vida? Aquello que vibra con mi propia frecuencia. Nunca tenemos una pareja a largo plazo, ni de amistad, ni de ningún tipo de relación a largo plazo que no sea realmente vibrante con mi propia información heredada. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar que mis hijos reaccionen igual que yo. Entonces, la epigenética no es más que el caminito de la vida. Ahora sí, ya entendiendo esto, vamos a entender entonces que cuando hacemos un tema de pareja, hijos, profesión, dinero, amigos,
el inconsciente es el que va a decir que sí y que no, basado en mi historia. No tengo libre albedrío. ¿Cómo voy a obtener mi libre albedrío? Cuando logré comprender el aprendizaje que me da mi inconsciente. Todas las parejas son así. Ah, muy bien. Pero si yo aprendo entonces que no debe ser así, que ya te genera un aprendizaje y que estoy por encima del conocimiento general de los ancestros, que tengo una toma de conciencia y luego una toma de acción para poder hacer las cosas, mi inconsciente me libera y me deja decidir. Entonces, en eso se basan básicamente las terapias. Híjole, es que me está cayendo un 20 bien A ver, cañoncísimo. venga. Les voy a contar con esto. Sí. Este es chismecito. Venga, chisme. Yo tenía la sensación que en toda mi vida me habían llegado los mismos tipos de hombres. Claro, Todos los hombres son iguales, claro. ¿no? O sea, como si fuera un molde. Sí. Y llegaban con máscaras distintas. Y entonces llegaba y yo decía, por fin alguien diferente. No. 2 semanas. A las 2 semanas, la misma, ¿no? Y yo decía, ¿por qué sigo atrayendo eso? ¿No? Evidentemente ya llevaba muchos años trabajando con mi inconsciente, trabajando con terapias, pero la sensación es que seguía llegando lo mismo. Trabajé con Ricardo, Sí. él, este trabajo de desprogramación evolutiva en donde salieron como muchas cosas, eso no es relevante ahora, pero después de trabajar contigo, seguía llegando lo mismo. Y entonces yo dije, hay algo que está pasando, ¿no? Hasta que la última persona con la que salí, previa a mi relación actual, llegó un punto en el que dije, es que otra vez es lo mismo. Y entonces dije, basta, ya. Ese es el aprendizaje. Ajá, dije, basta. Porque además lo que me pasaba, a lo mejor a ustedes connectors esto les hace sentido, es que yo intentaba maquillar y ponerles florecitas a los intentos de relación. Entonces, tenían actitudes, por ejemplo, de personas que no eran como muy presentes, que están a veces y a veces no, con apego evitativo y demás. Y entonces yo justificaba diciendo, no, pues es que seguramente es porque es el principio, seguramente es porque cuando se enamore de mí va a cambiar su actitud, seguramente es porque a lo mejor tiene mucho trabajo. Siempre estaba poniendo como excusas para maquillar esa situación que de entrada sabía que no era algo que yo quería. Y justo con esta última persona dije, basta, es la última vez que le doy la oportunidad a una persona así. Si desde el principio no es una persona que se note que quiere tener una presencia conmigo, ya no todo lo demás, que quiere estar, Sí. así de fácil, mejor que ni me lo mande, ¿no? Pero fue un basta, fue como un movimiento interno de decir, El aprendizaje. ya no quiero seguir con esto. Sí. Y es curioso porque a los 15 días llegó mi pareja actual y desde el instante 1 es una persona que quiere estar. Independientemente de todas las otras cosas maravillosas que tiene. Claro. Pero este ingrediente me pareció fundamental. Claro. Porque era una constante en mi vida. Y además yo decía, pero es que ¿por qué no quieren estar? Si soy un buen partido. Así, Sí. Si valgo la pena, sí. ¿por qué no quieren? ¿Por qué no demuestran? ¿No? Hasta que llegó justo cuando dije, ya basta. Ese fue mi aprendizaje. Justo el no así. seguir maquillando y poniéndole florecitas Ajá. a una persona que no va a hacer lo que yo quiero nunca. Claro. Y ahí es donde se genera el cambio del inconsciente y al ver un cambio del inconsciente tienes ahora sí libre albedrío y te llega lo que necesitas. Es maravilloso. Y es delicioso. Sí. Es que, ¿sabes qué? Esto que nosotros hacemos es como hackear al ser humano, hackear el inconsciente. Y una vez que hackeamos, logramos, por ejemplo, ese objetivo que tanto buscas, porque ahí es donde te das cuenta que naturalmente yo tengo un objetivo, como dices tú, yo soy buena persona, no sé qué está pasando, soy buen partido, tengo todas las características que cualquiera pudiera necesitar, pero sin embargo las cosas no suceden. Entonces dices tú, no hay un sentido lógico. Sí, y dices, ¿pero por qué? Sí, no hay un sentido. Cuando ya no hay lógica, es el inconsciente. Así de sencillo. Eso me encanta. Sí, así de simple. Cuando ya no hay lógica, es el inconsciente. Y su propio nombre lo dice, no está en el consciente. Y esa parte es bien importante que se comprenda. Mi consciente es mi cerebro. El que desea, planea, ejecuta y no sabe qué resultado va a tener. Si yo tengo resultados en algo, los resultados planeados, entonces no tengo bloqueos en esa área. Si yo estoy planeando algo, ejecutando y echándole todas las ganas y no tengo resultados, estoy bloqueado desde el inconsciente. Y no es que el inconsciente sea mala onda y me bloquee porque me caes mal. No. Está protegiendo. Lo está que pasa cuidando. es que hay que decirle que en buena onda. Sí, ya aprendí. Le baje 3 rayitas. Que le baje 3 rayitas y es cuando el inconsciente está seguro que ese estímulo que yo estoy buscando no me va a hacer daño, me libera. Solamente tenemos que aprender. Entonces,
una vez que pasas por ese proceso y es maravilloso, ya ahora sí, encontré mi camino y ahora sí, ya puedo tener mi libre albedrío. Pero además dijiste algo que se me hace súper importante, que el inconsciente lo que quiere es protegerte. Sí. Pero, o sea, nos podría sonar completamente ilógico que el inconsciente me quiere proteger de que no me vaya bien en mi trabajo. Uh-huh. Neta inconsciente, o sea, Sí. ¿no? Y sí. Pero opera así. Uh-huh. Entonces, si soy una persona que me levanto todos los días temprano, que le pongo onda a la Ujú. vida, que soy una Sí. persona profesional, que está intentando hacer su trabajo bien, que es puntual, que se prepara, y no me va bien, Uh-huh. no tiene lógica. La pregunta clave es, ¿para qué no me va bien? Si tú te quedas en ¿por qué? Víctima. Ya caíste en plan de víctima. ¿Para qué? Entonces volteo hacia atrás, hacia mis ancestros. A ver, ¿para qué no tengo éxito? Es que cuando mi ancestro tuvo éxito, perdió a su familia. Cuando mi ancestro tuvo éxito, cayó en adicciones. Cuando mi ancestro tuvo éxito, entonces le pasó, le quitaron su libertad, lo dañaron, lo asaltaron. ¿Qué está en mi inconsciente? Si tienes éxito, te va a ir igualito que como le fue al ancestro. Te están cuidando. Solamente que no podemos verlo. Se llama inconsciente, no es consciente. Y cuando logramos entender esa parte, es cuando todo un camino nuevo se abre y comienzas a hacer de tu vida una orquesta. Tú decides cómo te va a ir. Así de sencillo. Ahora sí, Ujú. me decía mi papá, la canica en lavamanos, que no tienes control. Cuando sanas el inconsciente, sueltas el lavamanos y eres la canica, pero sabes a dónde ir. Y eso es bien importante. Poder tener la capacidad de decidir qué quiero de mi vida. Ujú. Y una vez que se logra, tienes ahora sí la plenitud. Totalmente, Ujú. porque no estás repitiendo lo mismo de siempre, Exacto. ¿no? Y es donde empiezas a entender, Ujú. ¿no? Que o sea, cuál era tu camino Claro. y cuál era el aprendizaje que estaba marcado dentro de tu camino. Y ya no lo ve uno desde el karma, ¿no? Es Claro. mi karma, es que es mi karma. Entonces voy a tener que estar sometida a No, estar no hay con karma. parejas que son de cierta manera. No, No, a ver, es esta situación, repetida. pero puedo en este momento hacer un corte de caja, Exacto. decir, listo, ya quedó la deuda o lo que sea Ujú. saldado y puedo abrirme a la posibilidad de crear la vida que yo deseo. Exactamente. Fíjate que ahorita mencionaste algo bien importante, esta parte de la repetición. Hay algo llamado ciclo biológico memorizado, que lo descubre el psicólogo francés Marc Fréchet. Tenemos dos cosas, ciclo biológico memorizado y luego tenemos el síndrome aniversario. Esto es que estoy repitiendo, pero si ustedes hacen cuentas, es increíble porque hasta da miedo. Matemáticamente preciso. Haz de cuenta que me pasó algo a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20, pero nunca me doy cuenta. Por ejemplo, saquen sus ciclos, y esto es una invitación para que hagan su propio autoanálisis. ¿Cada cuándo te va mal económicamente? Y si haces cuentas, vas a tener un número preciso. Cada 3 años, cada año, cada 5 años, cada 10 años. Sí o sí, pero también hay ciclo positivo. Cada 5 años, cada 10 años, me va bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la vida es un péndulo. Y eso lo dicen las leyes universales. ¿Te acuerdas que tuvimos un programa maravilloso? Ujú. Leyes universales, que es la ley del ritmo. Todo va y viene, todo fluye y refluye. Entonces no estoy en control de mi vida. Cuando estoy en ciclos, no estoy en control. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Controlar mi vida para no estar ciclos. El inconsciente es matemático y preciso. Se van a asustar cuando hagan sus ciclos positivos y negativos de pareja, Ujú. con los hijos, de relación de amigos, de relación de dinero. Se van a sorprender. Y sobre todo hace muchos años cuando yo escuchaba que una persona era un iluminado, yo pensaba que era una persona tocado por Dios, que nació iluminado para ser iluminado y ya. Ujú. Ahora me doy cuenta que lo de la iluminación tendría que ver con iluminar esas áreas inconscientes que se Ajá. están operando como un programa una y otra vez, Sí. y conforme los vamos reconociendo, encontrando, los iluminamos Sí. y por eso cada vez nos volvemos seres más conscientes y menos inconscientes. Tal Por cual. lo tanto, así es como obtenemos nuestra libertad y podemos tener este gran Ujú. premio enorme, gigantesco y hermoso que es el libre albedrío. Esa es la meta. Te agradezco enormemente que hayas No, estado con nosotros. gracias Ricardo. por el ¿Dónde espacio. te pueden encontrar? Ricardo Garza MX en todas las redes sociales y en YouTube Ricardo Garza MX1 con videos de larga duración donde explico a profundidad muchísimos temas. Maravilloso. Gracias, Ricardo. Gracias. Esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.